Bueno, volvemos a este tema de la arquitectura amable con el ambiente y amable con nosotros y, ¿cómo te diré?, equilibrada con nuestro ser y con Equilibrado, nuestra armónica. naturaleza, que eso es algo de lo que estás hablando. Entonces ahora sigamos con esto de esos sitios geofísicamente alterados. ¿A qué te refieres? Bueno, sitios geofísicamente alterados son aquellos lugares alrededor del planeta que, bueno, tienen particularidades, ¿no? En este caso, las grietas y las fracturas de las placas tectónicas, de las fisuras o estos huecos que se hacen en el suelo por los sismos, pues también tienen la capacidad de dejar pasar energía que viene directamente del suelo, ¿no? ¿Qué tipo de radiaciones podemos encontrar en estas fisuras, grietas o fracturas? Pues de rayos gamma, rayos beta, ¿no? Que son parte la radiación que propician los metales pesados o radioactivos que hay directamente en el subsuelo, ¿no? Hay aquí una cosa bien interesante. Se habla de que si nosotros empezamos a sacar el agua de lugares más profundos, también vamos a empezar a extraer el radón y las partículas radioactivas de esos lugares porque pues ya no estamos acabando el agua de los mantos freáticos, ¿no? Entonces, hay formas de, de hacer esto de manera diferente, pues por ejemplo con la captación de agua de lluvia, ¿no? Ujú. eh, Como vamos a ver aquí en estas diapositivas, ¿no? Nosotros podemos hablar actualmente de estas geopatologías. Podemos hablar de las líneas Ley, que son las líneas, las venas electromagnéticas de nuestro planeta. Digamos, la energía viene del cosmos, entra a la atmósfera en forma de radiaciones, espectros ultravioleta, rayos cósmicos, también les llaman rayos cósmicos. Esta energía que es altamente ionizante, bueno, llega a la Tierra, es absorbida y después vuelve a rebotar, ¿no? Vuelve al espacio. En muchas ocasiones, pues esto no se da como tiene que ser, ¿no? Ujú. La concentración de dióxido de carbono, los materiales de construcción hacen que también esa energía, como en el caso de la isla de calor en las ciudades, pues pues que todo se amalgame para que sean lugares que podremos considerar de poca habitabilidad, ¿no? Y bueno, las líneas ley se conocen porque muchos de los edificios más espirituales alrededor del planeta, entre ellos está pues las pirámides de Giza, Stonehenge, ¿no? Las pirámides Cholula. Hay muchos puntos que consideramos como sagrados que están alineados con constelaciones y que a su vez están alineados con las líneas magnéticas de nuestro planeta, ¿no? Ese Ujú. es el sentido positivo. Sin embargo, bueno, cuando nos encontramos que nuestro planeta también está recubierto de una red, esta, ya comentábamos, la red global, estas líneas o red Harman, red y sus redes armónicas, pues nos damos cuenta que pues es importante conocerlas, ver cómo nos afecta y ver de qué manera nos podemos integrar para justamente, como vemos aquí en la imagen de la derecha, en la parte inferior, pues que no estemos descansando en un lugar en donde la propia energía está deteriorando tu salud y tú realmente no descansas porque estas radiaciones pues modifican el funcionamiento de todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí en la gráfica es que aquí hablamos un poquito del diferencial de potencial eléctrico del agua subterránea. En este caso, las corrientes de agua en el subsuelo, con el movimiento, como pasan entre estos túneles subterráneos, generan una fricción que a su vez genera campos electromagnéticos. Son estas cargas positivas que se pueden medir en la superficie con diferentes equipos, ¿no? Entonces, nuestra WAM, por ejemplo, sería importante revisar la salud de nuestros edificios porque estamos prácticamente sobre agua, ¿no? No hay ninguna zona sobre el planeta que esté exenta
de la convivencia con las líneas biomagnéticas. Por eso es importante, ¿no? Y yo lo he hecho con mis alumnos en las aulas. Nos ponemos a determinar la posición de las redes magnéticas y hacemos conciencia de esto. A ver, ¿tú cómo te sientes en este lugar? No, pues yo me sentía cansado, no podía respirar. Alumnos que hemos hecho estas prácticas han declarado que, bueno, alumnos que son fumadores, les cuesta todavía mucho más trabajo respirar cuando están parados sobre un punto geopático, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona ya tiene una dificultad emocional, por ejemplo, tristeza, ¿no? Pues lo primero que se afecta, de acuerdo con la biodecodificación, es que con la tristeza hay una disfunción de los riñones, ¿no? Porque la tristeza incluso el miedo, ¿no? El miedo va a los riñones. Entonces, los riñones asumen toda esta carga emocional y pone al organismo, lo expone a estas radiaciones que lo que hace es que te está recordando que hay que trabajar esta parte emocional, ¿no? Entonces, hay esta consecución. El aspecto emocional, el aspecto ambiental, en este caso el clima, las variantes y las radiaciones naturales, ¿no? Entonces, cuando he tenido la oportunidad de dar la asesoría a las personas, bueno, pues desde que entro a un lugar, pues les empiezo a detectar, bueno, el tipo de enfermedades que hay, ¿no? Y se sorprenden porque dicen, pues, sí, ¿cómo es posible que si tú ni nos conoces ni sabes nada de nosotros y de repente, bueno, entre parte del diagnóstico de las casas, es diagnóstico de casas enfermas, se les hace saber, bueno, mira, aquí puede haber cáncer de pulmón, aquí puede haber esto y esto y esto, y se sorprenden, ¿no? Porque no es algo que está un poco fuera de su comprensión. Pero bueno, son cosas que están ahí y que nos dicen cosas sobre nosotros. Ajá, así es. Entonces, a ver. Y bueno, en el caso de los campos electromagnéticos de todos los equipos que utilizamos, ¿no? Eh, es algo muy interesante que a veces uno no se puede explicar, pero el cuerpo es tan sabio, la naturaleza, nuestra naturaleza es tan sabia, que sabe lo que le conviene, sabe lo que le beneficia y lo que no. En este caso, la exposición, nada más, un poquito más de una hora, ¿no? 75 minutos de exposición a una computadora genera este tipo de ordenamiento de los glóbulos rojos. Es literal como si tus glóbulos rojos estuvieran preparando para generar un coágulo. Ajá. Entonces, es muy común ahorita que estamos en este encierro y que pasamos haciendo home office durante mucho tiempo, tener las precauciones de hacer pausas entre cada cierto tiempo, ¿no? Intervalos de trabajo, porque yo lo he comentado con compañeros profesores, es muy cansado trabajar desde la virtualidad, principalmente por la fatiga que te producen los campos electromagnéticos de las computadoras, ¿no? Y es un aspecto que no se conoce y al cual no se le da el valor y la importancia que requiere, porque ignoro la cantidad de personas que pueden estar enfermándose por esta situación, pero el simple hecho de pensar en la calidad de salud de nuestros profesores, pues nos hace pensar que realmente hay que replantear muchas cosas, ¿no? En el caso contrario, bueno, estos glóbulos rojos pues están separados y bueno, la estructura es diferente, pero fíjense que incluso en el caso del COVID, una de las cosas que está, de acuerdo con fuentes oficiales, otra de las cosas que está produciendo, pues son accidentes cardiovasculares. Esos accidentes cardiovasculares, pues tienen relación con coágulos que se van al cerebro, ¿no? Y entonces esto me hace pensar, nosotros ya tenemos una situación de salud, no solamente por el COVID, sino por las condiciones en la forma en la que estamos utilizando la tecnología de manera indiscriminada, ¿no? Hay que apagar el wifi durante la noche, hay que tomar las medidas apropiadas para reducir los sintéticos, materiales plásticos en nuestras viviendas. ¿Por qué? Porque toda esta energía nosotros deberíamos tener la capacidad de canalizarla al suelo. En este concepto hay un libro muy interesante que se llama Earthing, que es hacer tierra. Yo a veces pues le digo a las personas que me consultan para alguna cosa de Reiki o de este tema de la salud,
que es algo muy provechoso. Hacer tierra, ir al bosque, abrazar un árbol, caminar descalzo, hacer meditación al aire libre, caminar descalzo, por ejemplo, cambiar los materiales de la casa por materiales como, por ejemplo, eh, el tabique rojo, los cuarterones de barro, la madera, que son excelentes incluso para generar una barrera ante las radiaciones del suelo, ¿no? Entonces, pues sí es importante que vayamos haciendo esa transición poco a poco. Esto es una foto de Barcelona, de cuando estuve ahí en la estancia. Es la torre la torre de telecomunicaciones que tienen y que da servicio a todo Barcelona. Pues es una situación muy interesante porque, bueno, tienes cobertura en todo lugar. Y la semana pasada tuve la oportunidad de hacer una consultoría para una persona de la colonia Narvarte y resulta que le pedí que fuera a la azotea porque en la azotea tienen una antena celular. Resulta que a veces se confunde el esfuerzo, el calor del cuerpo, el calor metabólico de subir hasta la azotea desde un primer piso. Sientes calor. El primer síntoma que te produce la electrosensibilidad por la cercanía con una fuente emisora como esta es un aumento de temperatura del pecho hacia la cabeza. Entonces, una vez que esta persona se aclimató, después del esfuerzo de haber subido esos pisos, eran 5 pisos, le dije, mira, ahora te normalizaste, ahora acércate y dime qué sientes. Pues lo que me dijo lo corrobora, ¿no? Empezó a sentir un calentamiento desde la parte del pecho hacia la cabeza. Entonces le dije, mira, esto es porque esa antena está ahí generando radiaciones que pues ponen a todo el mundo en una situación de vulnerabilidad y esta persona tiene a su papá que está recién operado del corazón. Entonces, pues estaba ella en la duda de si eh, traerlo o no traerlo. Le dije, mira, con esto tú tienes la respuesta. Pueden buscar otro lugar, pueden vender, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero estos lugares no son apropiados para el bienestar. Entonces, muchas veces seguimos ahí habitándolos, ¿no? De manera a veces negligente. Y como decía Buda, Buda decía, alguna de sus frases decía que la ignorancia es el peor de los males de la humanidad. Entonces, el no querer saber, y como se los digo a mis alumnos, aquí no se vale decir no sé o no sabía, porque todos tenemos la posibilidad de acceder a esa información, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, esta radiación electromagnética forma parte de la humanidad y se ha convertido en el mayor problema de contaminación a nivel mundial. Son cosas que, bueno, no se les da propaganda por los medios de comunicación, pues porque hay toda una serie de cosas aquí relacionadas, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones. Entonces, pues son situaciones que nos ponen a pensar en el uso indiscriminado de la tecnología, ¿no? Y las consecuencias que esto nos puede traer como personas. Ahora, bueno, aquí, esto es como para que las personas que nos vean se den una idea de, bueno, ¿cómo saber si yo estoy siendo presa de la propia radiación del lugar donde vivo, ¿no? En este caso, la intensidad de la señal es un factor de riesgo, ¿no? Ahora vamos a pasar que a la tecnología 5G va a haber más radiación, porque justamente ahora en esta parte del aislamiento dependemos del ancho de banda de nuestro módem, ¿no? Entonces, como vamos a ver que se nos va a pasmar el internet, que va a haber mucha gente conectada, esto nos puede llevar a que vayamos a requerir mayores capacidades de ancho de banda. Y luego entonces, mayor intensidad en las señales del internet en el interior de los espacios. Por eso es que dentro de una casa, los espacios deberían diseñarse zonas de convivencia en los que, bueno, es muy común tener la computadora, tener los teléfonos y zonas en donde ya no hay tanta radiación, por ejemplo, los dormitorios. Actualmente ya contamos con sistemas para blindar estos dormitorios, como por ejemplo las pinturas que están hechas a base de carbono, ¿no? Estas pinturas a base de carbono eh,
pues ya también nos permiten el aislamiento ante las radiaciones que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir, no sé cómo andamos de tiempo, pero para ir cerrando un poquito, porque esto es muy largo y la verdad es que es tan apasionante. Bueno, uno de los indicios es presencia de dolor de cabeza, trastornos del sueño, ¿no? Irritabilidad, falta de concentración, eh, acidificación del cuerpo, aumento de colesterol en sangre. Esto da pie también a que, bueno, una persona pueda tener también esta cuestión pues, de las arterias, ¿no? Que la sedimentación de las arterias por aumento de triglicéridos. La rinitis, el asma, el aumento de la temperatura corporal, como comentábamos. Entonces, esta sensibilidad electromagnética pues, actualmente no se puede diagnosticar por métodos médicos, ¿no? Voy al médico familiar y que me diga, oye, no se ha visto que me diga, sabes que eres hipersensible a la radiación, ¿no? Eso todo no pasa. Sería genial que eso pudiera pasar, ¿no? Para evitar consecuencias graves pues en las personas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, vamos a ir viendo esta parte como comentamos, del aumento de la sofisticación y la intensidad de las redes, porque son factores de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya incluso hay algunas notas que nos dan pie de esto, de lo que estamos hablando. Eh, y bueno, pues hasta aquí es de manera resumida un poquito de esto. Faltaron cosas por compartir, sin embargo, hasta aquí es lo que hoy tengo preparado para compartir. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su atención y pues deseo de verdad que esto pueda dar pie a que tengamos una mayor conciencia, tanto de nosotros mismos como a nivel familiar, a nivel de comunidad y a nivel planetario, ¿no? Que no estamos solos aquí en este planeta. Pues muchas gracias. Permítame un momento porque acabo de tener una intromisión en casa, para que no se vea en video, pero continúa compartiéndonos porque en realidad sí ha sido muy revelador esto, es algo que no hemos reparado cuando estamos pensando en nuestros espacios, cuando nos vamos a vivir a ellos y cuando tenemos la oportunidad de compartir un terreno y decir cómo vamos a construir. Entonces creo que aunque esta temática fue un poco larga, da muchísimo por dónde abordar las cosas. Lo Sí, claro. que queda clarísimo es que hemos estado como desconectados, como lo decías desde un principio, con la naturaleza. Pensamos que la naturaleza es algo que está allá, ¿no? Afuera de nosotros, de lo cual podemos hacer uso, manipularlo, usarlo, devastarlo, destruirlo para nuestro propio beneficio. Y ahora que estamos en esta pandemia, bueno, ha sido evidente que ese trato que le hemos dado Claro. no se nos ha revertido, ¿no? Y nos ha dado la oportunidad de pensar que somos parte y que a ver ahora cómo hacemos para empezar a cambiar nuestras Así. maneras de cómo vivimos. El doctor Francisco Pérez de la División de CIA, de quien entrevisté hace poco, me decía que la filosofía y la salud es una relación donde lo que queremos es reflexionar sobre cómo queremos vivir. La filosofía no es para aprenderse nombres, como aquí no es para aprenderse si se llama bioclimático o Claro. geopolítico o lo que sea, sino cómo reflexionamos acerca de lo que somos parte en la naturaleza del universo, Ujú. ¿no? Y cómo nos buscamos armonizar para buscar que haya un poco de cambio para las generaciones que vienen, ¿no? Así. Y como Así es. dijiste, enseñar a los alumnos a reflexionar sobre esto y ver las implicaciones que tiene más allá de construir una casa, sino el, el observar a la naturaleza y a la naturaleza nuestra, nuestras Claro. emociones, nuestros sentimientos, nuestros, nuestras proyecciones de vida. Creo que es lo que nos da esta charla tan rica. Yo te agradezco muchísimo. Creo que en algún momento tendremos que hacer algo con alguien que es especialista en humedales, Sí, claro. también un egresado de la UAM, que hablemos de esto sobre cómo impacta el que estemos encima de los mantos freáticos, Claro. qué pasa con Xochimilco, ¿no? Que vio Ujú. devastada su zona precisamente por construir encima, pero bueno, no hay otra.
Entonces, ¿cómo debían de haber construido? ¿Cómo debían haber considerado esto? O cómo la Ciudad de México es una ciudad que se hizo en un lago Ujú. contra toda disposición geológica que ha traído las consecuencias que hemos vivido en los diferentes terremotos por los que hemos Así, pasado y que han generado tantas pérdidas humanas, económicas, y que como que no nos habíamos replanteado mucho por dónde ir, ¿no? ajá, sí, exactamente. Esta Sí, información que nos has dado nos deja como, bueno, en mi caso a mí me deja pensando desde la primera vez que conocí lo que hacías y yo creo que la gente que lo va a escuchar también, pues yo te agradezco mucho, de verdad es una enciclopedia de datos alrededor de la arquitectura, el espacio habitable y la salud. Esto de los edificios enfermos, no sabía que era un término que sí existe, que se estudia, que está sí, así científicamente es. comprobado. Y bueno, parte de las cosas que queremos hacer aquí en Divulgación de la Ciencia es compartir el conocimiento que ustedes generan y que la gente lo sepa y sepa qué hacer con ello. Yo creo que en la Claro, medida de que compartamos el conocimiento, la gente va a tener herramientas para poder buscar una mejor manera de vivir. así es, sí, totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Pues muchas gracias, Bueno, arquitecto Dionisio. Ha sido un placer. Esperemos vernos pronto. A nombre de la doctora Elsa Muñiz, quien es la coordinadora de extensión universitaria, y del mío propio como jefa del proyecto de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco, te agradezco muchísimo. Enhorabuena por tus investigaciones. Mucha suerte y que tengas la posibilidad de generar nuevas, ¿qué te diría? Nuevos jóvenes con esta disposición a buscar un cambio en el planeta. claro. Bueno, pues hago lo mejor que puedo cada vez que estoy frente a grupo y frente a las personas, porque es algo que bien vale la pena seguir compartiendo y extendiendo ese conocimiento, porque al final, como te decía al principio, somos canales de esa información. Entonces, solamente estamos aquí para canalizar esa información y hacerla llegar a la mayoría de las personas, y es parte de una intención de vida. Muchísimas gracias de nuevo. Que estén muy bien. Es Y así, que tengas buena tarde. Hasta hasta luego. luego.